Buenas noches, soy el alumno Carlos José Beltrán Pérez del curso Filosofía del Derecho de la Universidad Tecnológica del Perú. La presente tarea académica es 01. El tema es inconstitucionalidad de la ley 31973, ley que modifica la ley 29763, ley forestal y de fauna silvestre. Bien, en presente caso, Tribunal Constitucional admite demanda de inconstitucionalidad contra la ley denominada ley antiforestal. El Tribunal Constitucional admitió a trámite la demanda de constitucionalidad interpuesta por el Gobierno Regional de San Martín contra la ley 31973, ley que modifica la ley forestal y de fauna silvestre. Esta norma incentiva, según el gobierno regional de San Martín, incentivaría la deforestación, vulneraría también la gobernanza de las poblaciones indígenas y generaría impunidad en los procesos judiciales. La región San Martín es una de las principales de las regiones del Perú que produce café, ya que cuenta con un 22% del total de la superficie sembrada de café a nivel nacional. Según su zonificación forestal existe pues un aproximado de 12.6% de la superficie catalogada como zona de tratamiento especial y zonas de recuperación, donde se han otorgado a la fecha títulos habilitantes denominados contratos de cesión en uso para sistemas agroforestales, ¿no? Bajo esta ley se permite también pues una tala controlada de madera, ¿no? Ahora veamos sobre las teorías del derecho, ¿no? El positivismo excluyente de Kelsen. Bien, para Kelsen, pues, durante 7 décadas se ha dedicado a estudiar otros ámbitos distintos a la filosofía y la teoría del derecho. Para él, pues, la recurrencia a la violencia es una constante en el derecho estatal como en el derecho internacional, dado en que ambos órdenes jurídicos el Estado cumple una función eminentemente coactiva para crear obligación con su contraparte. Aunque en el derecho estatal hay órganos centralizados que hacen explícita esta función, ¿no? En el derecho internacional, la guerra y las represalias son las fórmulas preferidas de sanción, ¿no? Para aquel. El positivismo incluyente o metodológico de Hart. El propósito de Hart no es dar una definición de derecho, ¿no? En el sentido de una regla. Más bien propone a prueba la corrección del uso de la palabra, ¿no? Eh, Hart reivindica los niveles de análisis locales, cosa que induce a un análisis culturalista en el positivismo jurídico. Para llegar a este punto, el autor inglés compara pues, dos tesis de derecho internacional. La una es de Kelsen, en la que se considera el derecho internacional como todo un derecho proviene de una regla de reconocimiento que le es superior. La otra es de quienes señalan que el derecho internacional es un conjunto de reglas primarias de obligación que no están unidas por ninguna regla de reconocimiento, ¿no? Entonces, esa es la postura de Hart frente a como teoría del derecho. El positivismo crítico de Ferrajoli. Ferrajoli obliga a considerar el plano del análisis en el constitucionalismo contemporáneo, ¿no? Para él las constituciones deben ser rígidas, ¿no? Ferrajoli interpreta el constitucionalismo de nuestros días en clase positiva y relativista. De lo que se trata es de transformar esta teoría en el sentido de superar los dos anteriores postulados, ¿no? Al Roth, Al Roth por lo contrario, rechaza toda interpretación reduccionista de las normas, ¿no? Que pretenden reducirlas a proporciones descriptivas, calificados por no tener un emisor ni un receptor. Bueno, según él, se dividen autónomas y heterónomas. El interés de Roth por replantear desde un punto de vista realista los presupuestos teóricos de los llamados conceptos fundamentales del derecho es mostrar que tales conceptos pueden ser utilizados por el pensamiento jurídico y por los juristas prácticos, ¿no? No le interesa a él desvelar el trasfondo mágico o metafísico que existe. Eh, es preciso recuperarlo para la teoría y la práctica jurídica, de acuerdo con Ross, ¿no? Es decir, que para Ross, pues, están establecidas las reglas, están establecidas los mecanismos, ¿no? Y sin tener que llegar a la violencia que postulaban anteriormente Hart y Kelsen, ¿no? Ahora bien, volviendo a nuestro caso, por un lado tenemos la Constitución Política del Perú, ¿no? Que su capítulo 66 que habla del ambiente y los recursos naturales.
El artículo 66, los recursos naturales renovables y no renovables son patrimonio de la nación, ¿no? El Estado es soberano en su aprovechamiento por ley orgánica. Se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real sujeto a norma legal. El artículo 167 nos dice, el Estado determina la política nacional del ambiente, ¿no? Promueve el uso sostenible de los recursos naturales. Y de acuerdo a la Constitución, ambiente pues es el espacio geográfico donde la mano del hombre no ha intervenido, ¿no? Medio ambiente es más bien donde se ha desarrollado la mano del hombre, ¿no? En conjunción con el ambiente, pues dice medio ambiente. Promueve el uso sostenible de los recursos naturales. El artículo 68, el Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas, ¿no? El artículo 69, el Estado promueve el desarrollo sostenible de la Amazonía con una legislación adecuada. Bien, la ley 31973 es la ley, ya hemos dicho, que modifica los artículos 29 y 33 de la ley 29763, la ley forestal y de fauna silvestre, ¿no? ¿Qué dice el artículo 29? Bosques de producción permanente. Los bosques de producción permanente se establecen por resolución ministerial del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego a propuesta del CERFOR, ¿no? Esto dice básicamente este artículo. Vamos a verlo en la siguiente diapositiva, qué diferencia hay, ¿no? Y también nos dice que el Estado realiza la evaluación del impacto ambiental, ¿no? Entonces, un poco que el Estado es juez y parte en este asunto. El artículo 33, aprobación de la zonificación forestal. La zonificación forestal es aprobada mediante resolución ministerial del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego a propuesta del CERFOR, ¿no? En base al expediente técnico elaborado por el gobierno regional y con opinión previa del Ministerio del Ambiente. La ley 29763, ¿qué nos dice? Nos dice que el Ministerio del Ambiente es quien, por resolución ministerial, aprueba los bosques de producción permanente, ¿no? Esto es a propuestas también del CERFOR. No es el Ministerio, como vimos en el artículo anterior, el Ministerio Agrario, ¿no? No lo es. La aprobación de la zonificación forestal. La zonificación forestal es aprobada mediante resolución ministerial también del Ministerio del Ambiente a propuesta del CERFO. Entonces, habíamos visto que la Constitución protege el ambiente. Entonces, nuestro país tiene un Ministerio del Ambiente. Entonces, lo más natural es que este ministerio, pues, sea quien apruebe tanto la zonificación forestal como también los bosques de producción permanente, ¿no? Esa es la diferencia entre esta ley y la ley que se pretende modificar en sus artículos 33 y 29, ¿no? Dado que la Amazonía pues es considerada como la despensa pulmonar natural que queda todavía en el mundo, ¿no? Entonces de ahí que internacionalistas, promotores del medio ambiente y otro tipo de instituciones y autoridades y los propios países pues dan una opinión respecto a esta modificación que se pretende o se ha hecho a la ley, ¿no? Y ha tenido pues un impacto, ¿no? Entonces con esto, por ejemplo, de acuerdo a esto, según la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, el Perú pues está incumpliendo los compromisos bilaterales e internacionales, cuáles son, como el Acuerdo de París, y se aleja también de una transición climática justa, ¿no? De acuerdo con esto, las embajadas de Canadá, Noruega, Reino Unido y Alemania han expresado su preocupación por la cuestionada norma, ¿no? A ello se suma también la ciudadanía que manifestó su rechazo a la ley antiforestal a inicios del mes de marzo. Ciudadanos, colectivistas ambientalistas y organizaciones indígenas en más de 10 ciudades de todo el país salieron a las calles para exigir la derogación de la norma. Y desde el Congreso de la República se han presentado hasta 5 proyectos que promueven la derogatoria de la ley 31973. Especialistas pues, de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental analizaron las propuestas y presentaron también alternativas de solución frente a la norma que da luz verde a la deforestación, ¿no? Como conclusiones, pues tenemos que las teorías de Kelsen y Hart ilustran un cuestionamiento que ha sido constante en las teorías críticas, ¿no?
en particular con procesos estructuralistas, aquellos que tienen una pretensión de científica, como son los diferentes positivismos, ¿no? Ellos, para Kelsen-Hart, pues esto se puede, esta inconstitucionalidad podría derogarse o podría cambiarse por la fuerza, por la violencia, ¿no? Kelsen-Hart tiene una normativa pues explícita para el orden de ver de la sociedad internacional, lo cual puede entenderse como una normativa abierta al cambio, pero queda en ello, ¿no? De acuerdo con Ross, más bien concibe el derecho como un fenómeno sujeto a la observación de un tercero, ¿no? Que en nuestro caso específico viene a ser pues el Tribunal Constitucional. Finalmente va a ser quien resolverá la inconstitucional de la ley 31973 que modifica los artículos del 29 y 33 de la ley 2973, ¿no? Entonces, está previsto también pues en nuestro ordenamiento jurídico, de acuerdo con Ross, de que haya esta posibilidad de que se interactúe entre uno y otro actuante, vale decir, Congreso y si son afectados, que vendría a ser en este caso el ambiente, y entonces, de acuerdo con ello, pues tenemos al Tribunal Constitucional quien debe decidir sobre la inconstitucionalidad de la ley 31973. Habíamos visto que era un fin que el Estado que promovía el desarrollo sostenible de la Amazonía, ¿no? Y está obligado también a promover la conservación de la diversidad. Gracias.